Hola, belleza. ¿Alguna vez te has encontrado reflexionando sobre ciertos aspectos de la personalidad masculina que parecen indescifrables? Patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez sin una explicación aparente, o esa sensación de que hay verdades profundas que los hombres, por alguna razón, jamás expresarán abiertamente, pero que paradójicamente moldean cada una de sus interacciones y decisiones. Pues bien, si esa pregunta resuena contigo, es porque has captado una esencia fundamental. Los seres humanos, y los hombres no son la excepción, albergan una serie de vulnerabilidades, de puntos ciegos emocionales que, aunque a menudo permanezcan ocultos o se presenten bajo disfraces de fuerza inquebrantable, son la fuerza motriz detrás de gran parte de su conducta. Entender estas fragilidades no es, bajo ningún concepto, una invitación a la manipulación ni a la victimización. Muy al contrario, es una herramienta poderosa para forjar una comprensión genuina. Es un camino hacia la empatía que te permitirá descifrar esos momentos en los que algo simplemente no cuadra, cuando una reacción te parece desproporcionada o una distancia emocional te deja perpleja. Cuando logras desvelar las motivaciones intrínsecas que impulsan a un hombre, aquello que lo paraliza, los miedos que lo asaltan o las situaciones que lo desestabilizan hasta el punto de la desconexión, un velo se descorre ante tus ojos. Dejas de tomarte innumerables situaciones como ataques personales, de cargar con culpas que no te corresponden o de interpretar silencios como desinterés absoluto. Es un verdadero cambio de paradigma que transforma la forma en que interactúas, abriendo las puertas a relaciones más sanas y conscientes. Hoy me propongo desgranar para ti las 10 debilidades masculinas más prevalentes, esas que toda mujer sabia e inteligente debería incorporar a su conocimiento para navegar las complejidades del vínculo. Porque, recuerda, desentrañar los intrincados mecanismos de la mente masculina no solo te dota de una claridad inestimable, sino que te otorga un verdadero empoderamiento. ¿Estás lista para esta revelación que transformará tu perspectiva? Pues demos comienzo a este fascinante recorrido. La primera gran verdad que debemos desvelar es que ellos requieren de un profundo sentido de admiración. No importa cuánto se esfuercen en proyectar una imagen de seguridad inquebrantable, de madurez imperturbable o de una independencia casi absoluta. En el fuero interno de la gran mayoría de los hombres reside una necesidad emocional profundamente arraigada, la de ser vistos, valorados y sobre todo admirados. Es una fibra sensible que en ocasiones ni ellos mismos son capaces de reconocer con claridad, pero que los impulsa a actuar y a esforzarse mucho más de lo que podríamos concebir. Y aquí la cuestión no es tan superficial como prodigarles elogios vacíos o comentarios sobre su aspecto físico, va mucho más allá. Se trata de una necesidad visceral de sentirse trascendentes a tus ojos, de que su presencia realmente agregue valor, de que sus esfuerzos, por pequeños que sean, no pasen desapercibidos, y de que sus acciones generen un impacto significativo en tu vida. Anhelan ser validados en su esencia, en su capacidad de proveer, proteger o simplemente de hacer una diferencia. Sin embargo, el punto crucial y a menudo el más delicado surge cuando un hombre percibe, consciente o inconscientemente, que la mujer que camina a su lado no lo admira en la medida en que él lo necesita. En ese preciso instante, su estructura interna, esa edificación del ego que tanto esfuerzo le ha costado levantar, empieza a tambalearse peligrosamente. Él no lo articulará de forma directa. No pedirá esa admiración como quien solicita una simple taza de café. Su reacción, en cambio, será mucho más sutil y a la vez mucho más compleja. Buscará esa reafirmación y ese reconocimiento fuera de la relación. A veces, esta búsqueda se materializa en el ámbito profesional, donde su liderazgo y sus logros le otorgan el aplauso y la validación que anhela. En otros momentos, la encontrarán en el universo digital de las redes sociales, donde una cascada de me gusta y comentarios aduladores puede parecer un bálsamo efímero para esa carencia interna. Pero en los escenarios más dolorosos y complejos, esa búsqueda se dirigirá hacia otra persona, hacia otra mujer, porque una simple mirada cargada de admiración, aunque sea fugaz y carente de sustancia, puede llenar, aunque sea momentáneamente, el profundo vacío que él mismo no se atreve a reconocer ni a verbalizar. Para continuar explorando estas dinámicas y fortalecer tus relaciones, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción, tu fuente de conocimiento y empoderamiento. Es fundamental aclarar que esta revelación no te otorga la responsabilidad de inflar su ego diariamente o de convertirte en su fuente exclusiva de validación constante. De ninguna manera. Lo que sí denota esta dinámica es que si te encuentras en una relación con un individuo cuya autoestima es frágil, que solo se siente valioso cuando la aprobación ajena lo reafirma, estás, sin duda, ante una vulnerabilidad sumamente delicada y potencialmente arriesgada.
Un hombre que, debido a su sensación de invisibilidad o insignificancia, podría eventualmente transitar por caminos de infidelidad, no porque necesariamente deje de amarte, sino porque su necesidad de sentirse importante lo impulsa a buscar ese combustible emocional en cualquier fuente disponible. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad para tu vida y tus decisiones? Significa que es imperativo que observes con meticulosidad cómo él gestiona su propia necesidad de aprobación externa. ¿Posee la capacidad de sentirse suficiente y valioso por sí mismo, o su bienestar emocional depende de que alguien más esté constantemente aplaudiéndole, validando su virilidad y su existencia? Una mujer dotada de una fortaleza intrínseca, de una seguridad emocional sólida y de una capacidad de amar profunda y genuina, es completamente capaz de admirar a un hombre, por supuesto que sí. Esa admiración puede ser una manifestación auténtica de su aprecio y respeto. Sin embargo, esta debe surgir siempre desde la libertad y el discernimiento, nunca desde la obligación impuesta o, lo que es aún más peligroso, desde el miedo paralizante a perderlo si no cumple con esa expectativa. Guarda esta enseñanza en lo más profundo de tu ser, hermosa. Admira a aquellos que te admiran de forma recíproca, reconoce a quienes te reconocen con sinceridad, pero jamás te transformes en la fuente inagotable y exclusiva de su validación personal. Porque cuando un individuo carece de la capacidad de admirarse y valorarse a sí mismo, siempre buscará desesperadamente a otra persona que llene ese vacío, convirtiéndote en una extensión de su propia inseguridad y no en una compañera en igualdad de condiciones. Esta dinámica de dependencia puede ser agotadora y destructiva para tu bienestar. La segunda debilidad trascendental que muchos hombres enfrentan es la dificultad intrínseca para manejar su propia vulnerabilidad. Desde los albores de su infancia, innumerables hombres son bombardeados con un conjunto de mensajes sutiles, pero omnipresentes, disfrazados bajo distintas formas y expresiones culturales. Los hombres no lloran, no demuestres debilidad, sé fuerte, tienes que ser el pilar inquebrantable. De esta manera crecen y se desarrollan bajo la convicción errónea de que exhibir cualquier tipo de emoción que pueda ser interpretada como fragilidad, ya sea tristeza, temor, angustia o inseguridad, es una amenaza directa a su virilidad, una afrenta a su propia identidad masculina. El resultado de esta programación social es desolador. Una vasta mayoría de hombres se convierten en adultos incapaces de conectar con la profundidad de lo que verdaderamente sienten en su interior. Cuando la vida los golpea con una herida emocional, su primera reacción es el encierro, el aislamiento. Cuando la confusión los abruma, optan por la distancia, por alejarse de aquello que los perturba. Y cuando una situación los desborda completamente, esa explosión interna se manifiesta a menudo como rabia incontrolable, un silencio sepulcral que lo dice todo y nada a la vez. O actitudes frías y distantes que desde tu perspectiva externa pueden ser fácilmente interpretadas como una absoluta falta de interés o peor aún como indiferencia. Pero aquí reside una verdad crucial que merece ser comprendida a fondo. El silencio en el contexto de un hombre no es siempre sinónimo de indiferencia. En una alarmante cantidad de ocasiones, ese mutismo es en realidad un miedo paralizante a mostrarse desprotegido, a revelar su interior más frágil. Muchos hombres carecen de las herramientas y la guía para saber qué hacer con su propia vulnerabilidad porque, lamentablemente, nunca les enseñaron cómo gestionarla de una manera constructiva. La perciben como una amenaza existencial a su identidad, en lugar de reconocerla como un puente emocional esencial que podría conectarles de forma más profunda con los demás y, en primer lugar, consigo mismos. Y cuando se sienten inseguros o profundamente heridos, o cuando su ego ha recibido un golpe devastador, su instinto primario no es la apertura, la comunicación o la búsqueda de consuelo, sino el cierre de todas las puertas emocionales. La ironía de esta situación es palpable. Tú, como mujer empática y comprensiva, tendrías la capacidad de contenerlos, de entender su dolor, de acompañarlos en sus procesos. Pero si ellos no están preparados ni dispuestos a abrirse, te mantendrán irrevocablemente fuera de su mundo interior. En ese momento te asaltan las dudas: hice algo mal. Ya no siente lo mismo por mí, ¿por qué se distanció si todo iba tan bien? Y la respuesta, en una abrumadora cantidad de casos, no radica en una falla tuya. La raíz del problema reside en su propia, y a menudo inconsciente, incapacidad emocional para navegar las aguas de sus sentimientos más profundos. Para seguir desentrañando estos misterios y fortalecer tus relaciones, recuerda suscribirte a Código de Atracción. ¿Qué significado práctico tiene esta profunda revelación para ti? Implica de manera contundente que no debes asumir la culpa por su desconexión emocional.
Esa responsabilidad no te pertenece, y mucho menos debes intentar sanar sus heridas internas a expensas de tu propio bienestar y tu propia energía vital. Sí, por supuesto que puedes ejercer la paciencia. Sí, es saludable y recomendable otorgar el espacio que necesitan para procesar sus emociones, pero hay una línea clara que no debes cruzar. No puedes, bajo ninguna circunstancia, cargar con el ingente trabajo interno que él, por su propia voluntad o incapacidad, se niega a realizar. Porque una relación auténticamente sana y duradera no se edifica únicamente sobre el amor, el afecto o la pasión, se construye de manera fundamental sobre una base de valentía emocional. Se sustenta en la capacidad de cada individuo de mirar hacia adentro, de reconocer sus propias sombras y luces, y de articular con honestidad frases que para muchos resultan aterradoras. Me duele, me asusta, no sé qué hacer. Y si un hombre no posee la habilidad o la disposición para hacer esto, no significa que sea incapaz de sentir. Lo que significa, de forma más precisa, es que no ha aprendido a experimentar sus emociones sin sentir que se derrumba, sin la percepción de que su mundo se desmorona ante sí. Así que grábate esto a fuego en tu corazón, hermosa. No todos los hombres son intrínsecamente fríos o desinteresados. Algunos de ellos están librando una batalla silenciosa y constante con emociones que desde su más tierna infancia les enseñaron a reprimir y a esconder bajo capas de aparente fortaleza. Su distancia no es necesariamente falta de cariño, sino un mecanismo de defensa, un escudo protector forjado a lo largo de una vida de condicionamientos. La tercera debilidad recurrente que permea la psique masculina es un miedo profundo y a menudo inconfeso al fracaso. Aunque rara vez lo verbalicen o lo admitan abiertamente, muchos hombres transitan sus días con una ansiedad latente y constante ante la posibilidad de fallar. Y este temor no se limita exclusivamente al ámbito profesional o financiero, como solemos imaginar y al que tan frecuentemente se le atribuye. A veces, e incluso con mayor intensidad, este miedo se anida en el terreno del amor y las relaciones interpersonales. Desde sus primeros años de vida se les inculca la imperativa idea de que deben ser proveedores incuestionables, exitosos en todo lo que emprenden, figuras de autoridad inquebrantables, y sobre todo el que ejerce el control en cada situación. En consecuencia, cuando se hallan inmersos en una relación de pareja, internalizan una presión abrumadora por estar a la altura en todo momento. Sienten la necesidad de dar la talla emocionalmente, de ser excelentes amantes, de mantener intacta tu admiración y, por encima de todo, de no decepcionarte jamás. Es un estándar autoimpuesto o impuesto por la sociedad que se convierte en una carga pesada. Y si en algún punto de la relación perciben, por minúsculo que sea el indicio, que no pueden cumplir con ese estándar inalcanzable, su reacción instintiva y a menudo destructiva no es la de pedir ayuda, la de buscar apoyo o la de abrir un diálogo sincero. Por el contrario, su tendencia es la huida, la desconexión emocional, el sabotaje deliberado de aquello que paradójicamente estaba funcionando bien. Actúan bajo la premisa de que es preferible retirarse antes de que tú te percates de sus fallas. Prefieren alejarse velozmente antes de que sus inseguridades más íntimas queden al descubierto ante tus ojos. Y antes de que cualquier situación los confronte directamente con sus heridas más profundas, optan por la destrucción del vínculo. Es el arquetipo clásico de la historia que tantas veces hemos escuchado. Todo marchaba de maravilla y de repente se enfrió sin razón aparente. Para seguir construyendo relaciones auténticas y duraderas, te animamos a suscribirte a Código de Atracción. ¿Por qué se marchó justo cuando estábamos consolidando algo tan hermoso y significativo? Esta pregunta, que resuena con dolor en el corazón de muchas mujeres, encuentra su respuesta a menudo en esta misma debilidad. No siempre se aleja porque su amor por ti ha disminuido o desaparecido. A veces, la razón más profunda de su partida es que no se siente lo suficientemente digno, lo suficientemente bueno o lo suficientemente capaz para merecer el amor incondicional que tú le ofreces. Sí lo sé, suena absolutamente contradictorio e ilógico desde una perspectiva femenina, pero para un hombre que no ha sanado sus propias heridas de autoestima, una mujer emocionalmente fuerte, rebosante de amor y con una presencia innegable puede resultar paradójicamente intimidante. No es que tú estés haciendo algo mal, al contrario, tu luz y tu plenitud lo obligan a confrontarse con su propia imagen interna. Y si lo que él ve reflejado en ese espejo no le agrada, si sus inseguridades se magnifican bajo tu resplandor, su instinto de supervivencia emocional lo impulsará a huir. Esta explicación, cabe recalcar, no justifica bajo ninguna circunstancia su comportamiento, pero sí proporciona una lente para comprenderlo mejor. ¿Qué debes hacer tú con esta información tan reveladora? En primer lugar y de manera crucial, no te culpes.
Jamás asumas que si alguien se distancia cuando la relación parecía florecer, es intrínsecamente porque tú cometiste un error o una falla. Segundo y no menos importante, no persigas a quien se sabotea a sí mismo, porque si te lanzas en esa búsqueda desesperada, te verás arrastrada directamente a su laberinto de inseguridades, y tu propósito en esta vida y en una relación no es convertirte en el salvavidas emocional de nadie. Tu camino es el de construir una relación madura, consciente y recíproca, donde ambos individuos se sientan seguros y protegidos para amar sin reservas. Y si él, ante la inminencia de un amor genuino y profundo, opta por la huida, no es por una falta de amor hacia ti, sino por una abismal carencia de amor propio en su interior. Recuerda siempre, hermosa, esta valiosa lección. No todos los hombres experimentan un miedo paralizante al compromiso, pero una significativa cantidad de ellos sí temen, con una intensidad devastadora, no estar a la altura del compromiso que tú, por tu valía, mereces en cada aspecto de tu vida. La cuarta debilidad que azota a la psique masculina, y una de las más comunes en el espectro emocional, es su inherente dificultad para procesar las emociones de manera fluida y constructiva. Mientras tú, con una naturalidad envidiable, recurres a la conversación con una amiga íntima, plasmas tus pensamientos y sentimientos en un diario personal. Permites que las lágrimas fluyan libremente cuando la tristeza te embarga y procesas activamente lo que te sucede en tu mundo interior. Él, por el contrario, lo guarda, lo calla. Lo entierra bajo múltiples capas de silencio. Y no lo hace porque sea intrínsecamente una persona fría o desinteresada, sino porque, tristemente, jamás le enseñaron a sentir de una manera saludable y expresiva. Desde su más tierna infancia fue condicionado por frases que se grabaron a fuego en su mente. No llores, eso es de débiles, los hombres no muestran emociones, aguanta, sé fuerte, compórtate como un verdadero hombre. Y ese niño, imbuido de tales mandatos, creció. Aprendió a reprimir cada impulso emocional, a callar sus verdades más íntimas, a tragarse el enojo, la tristeza, el miedo y la frustración como si fueran veneno. Sin embargo, lo que no se expresa, lo que se silencia a la fuerza, no se desvanece por arte de magia, se acumula, se fermenta en lo más profundo del ser. Y entonces, el efecto de esta represión comienza a manifestarse de formas insidiosas y a menudo confusas. Experimenta días en los que su estado de ánimo es inexplicablemente peculiar, sin que él mismo pueda identificar la raíz de su malestar. Se irrita con suma facilidad por nimiedades, por detalles insignificantes que en otras circunstancias no tendrían ningún impacto. Se distancia emocionalmente de ti sin una razón aparente y clara, generando una brecha incomprensible en la conexión. Y lo que es aún más explosivo, puede llegar a estallar por cosas triviales, porque la magnitud de lo que realmente lo agobia y lo tiene bloqueado permanece enterrada, inaccesible para él. Lo más peligroso de esta dinámica es que, sin siquiera darse cuenta, comienza a desconectarse del vínculo afectivo, sin saber cómo ni por qué llegó a ese punto de alejamiento. Porque un hombre que carece de la capacidad para identificar y nombrar lo que siente, es un hombre que tampoco sabe lo que necesita. Y si no puede discernir sus propias necesidades, como podría pedírtelas o, lo que es aún más crucial, como podría darte a ti lo que tú genuinamente necesitas para sentirte plena y amada en la relación. Para comprender mejor estas barreras y encontrar caminos de comunicación efectiva, te invitamos a suscribirte a Código de Atracción. ¿Qué significa esta profunda verdad para ti, como mujer inmersa en una relación? Implica de manera rotunda que no es tu responsabilidad la ardua tarea de enseñarle a sentir o de ser su terapeuta emocional particular. Sin embargo, sí es tu responsabilidad ineludible la de observar con atención cómo gestiona los conflictos y las situaciones de tensión. Porque es precisamente ahí, en medio de una discusión acalorada, en un momento de crisis, en un malentendido que genera fricción, donde se revela su verdadero y más auténtico nivel de madurez emocional. Pregúntate con honestidad, ¿tiene la capacidad de dialogar contigo sin recurrir a gritos desmedidos o a la intimidación? ¿Puede aceptar con humildad y sin defensiva cuando se equivoca o comete un error? ¿Es capaz de comunicarse desde el respeto, incluso cuando existe un desacuerdo profundo entre ustedes? ¿Se abre a ti compartiendo sus pensamientos y sentimientos más íntimos, o simplemente se encierra en un mutismo impenetrable, levantando muros a su alrededor? ¿Te escucha activamente intentando comprender tu perspectiva, o su único objetivo es imponer su propia razón sin dar espacio a la tuya? Porque, permíteme decirte algo crucial, hermosa. No importa cuán atractivo sea su físico, ni cuán guapo te resulte, ni la cantidad de detalles románticos que te prodigue en los buenos momentos. Si carece de la habilidad fundamental para gestionar sus propias emociones de manera saludable y constructiva, irremediablemente te causará daño.
A veces lo hará sin intención, sin plena conciencia de la herida que inflige, pero daño al fin y al cabo. Y no existe nada más doloroso y desolador que compartir tu vida con alguien que no sabe cómo habitar su propio mundo interno, que no es capaz de navegar sus mares emocionales, porque tarde o temprano, esa incapacidad terminará por destruir la paz y la armonía de tu propio universo. Así que no te limites a observar cómo te trata cuando las cosas marchan bien, cuando el sol brilla y el amor parece idílico. Mira con lupa, con atención plena, cómo actúa cuando la adversidad llama a la puerta, cuando las situaciones se complican y la relación enfrenta desafíos. Es precisamente en esos momentos de prueba donde descubrirás si estás frente a un hombre emocionalmente disponible, maduro y dispuesto a construir, o si, por el contrario, te encuentras frente a un niño herido atrapado en el cuerpo de un adulto. Y tú, querida mujer, no estás aquí en esta vida para criar a nadie. Estás aquí para co-crear un amor consciente, un amor fuerte, un amor que fluya en perfecta reciprocidad, donde ambos se sostengan y se nutran mutuamente. La quinta debilidad que merece nuestra atención es la sorprendente fragilidad del ego masculino, a pesar de su aparente seguridad y la confianza que muchos hombres proyectan. El ego de una considerable porción de ellos es, en realidad, tan delicado como el cristal. Y aquí no me refiero a ese ego sano, esa autoestima que se cimienta en el orgullo legítimo por los logros y la valía personal. Estoy hablando de esa imagen inflada, a menudo desproporcionada, que construyen meticulosamente para sentirse suficientes para llenar vacíos internos. Es una fachada que, si bien puede mantenerse erguida y con una fuerza aparente en el ámbito público, se desmorona con la ligereza de una pluma ante la más mínima palabra pronunciada en la intimidad. Un comentario que apenas roce su inseguridad más recóndita, una mirada que él interprete con su propia distorsión como una crítica directa, o la presencia de una mujer que se atreva a brillar con una luz más intensa que la suya, y ahí lo tienes. La reacción puede manifestarse a través del sarcasmo hiriente, de silencios gélidos que cortan el aire, o de ataques sutiles, casi imperceptibles, que no son más que un disfraz ingenioso para su profunda incomodidad y su miedo a ser eclipsado. Porque sí, hermosa, aunque jamás lo confiesen abiertamente, a muchos hombres les resulta increíblemente desafiante y perturbador estar al lado de una mujer poderosa. Me refiero a una mujer que no anhela ser rescatada, una mujer que tiene voz y opina con convicción, que brilla con luz propia sin pedir permiso, que es plenamente consciente de su valor intrínseco y que bajo ninguna circunstancia se empequeñece para que él se sienta más grande o más relevante. Este tipo de mujer, con su autenticidad y su fuerza, tiende a despertar dos reacciones posibles, diametralmente opuestas, en el interior de un hombre. La primera es una admiración profunda y sincera, que germina en respeto mutuo, en un deseo auténtico de conexión y en una alianza inquebrantable donde ambos crecen. La segunda, y lamentablemente más frecuente en egos frágiles, es una amenaza silenciosa. Esta activa su espíritu de competencia, su necesidad imperiosa de ejercer control o, en su expresión más dañina, un impulso irrefrenable de rebajarla, de minimizarla para reafirmar su propia preeminencia. La clave para discernir cuál de estas reacciones prevalece radica en cómo él maneja su propio ego, porque un hombre dotado de madurez emocional no se sentirá disminuido por el resplandor de su pareja. Al contrario, su orgullo será genuino y palpable. Sin embargo, un hombre inmaduro la comparará constantemente, la cuestionará en cada oportunidad y, en los casos más extremos, la castigará emocionalmente por no encajar en ese molde preestablecido de mujer que lo hace sentir superior y seguro. Si deseas dominar el arte de las relaciones, no dudes en suscribirte a Código de Atracción. ¿Qué acciones concretas puedes emprender tú con esta valiosa información? Primero y crucialmente, aprende a reconocer las señales sutiles. Observa con detenimiento. Él se alegra genuinamente por tus logros, por tus triunfos y por cada paso que das hacia el éxito personal y profesional. Te brinda su apoyo incondicional cuando experimentas crecimiento y expansión en tu vida. O, por el contrario, te induce a sentirte culpable por tus éxitos, te escucha con una curiosidad auténtica o te interrumpe constantemente con juicios y críticas veladas. Valida tu esencia como mujer, o te somete a constantes pruebas como si necesitaras demostrar tu valía una y otra vez. Segundo, y esto es un mandamiento inviolable, jamás atenúes tu propia luz, nunca disminuyas tu brillo para salvaguardar su inseguridad. Porque una mujer que por compasión mal entendida o por miedo, se apaga a sí misma para que él no se sienta menos, terminará inevitablemente perdiéndose en el proceso, disolviendo su propia identidad. Recuerda siempre esta verdad fundamental. No existe nada más poderoso y transformador que una mujer que se ama a sí misma con plenitud, que se valora intrínsecamente y que se expresa con autenticidad y verdad en cada faceta de su vida.
Y por ende no hay nada más incómodo, más desestabilizador o más amenazante para un hombre con un ego frágil que no sabe cómo coexistir con esa magnitud de luz. Así que obsérvalo con atención, mira cómo reacciona, cómo se comporta cuando tú estás en tu mejor versión, cuando floreces en todo tu esplendor. Porque si él no puede manejar tu fuerza, tu independencia y tu brillo sin sentirse intrínsecamente amenazado o disminuido, entonces, sencillamente, no está preparado ni listo para ti. Y tú, mujer valiosa, no estás en esta vida para encogerte, para hacerte pequeña. Estás aquí para compartir tu inmensidad con alguien que no solo sea capaz de soportar tu luz, sino que por encima de todo, la celebre con alegría y admiración genuina. La sexta debilidad, una que a menudo opera en las sombras de la conciencia, es que muchos hombres llevan consigo heridas profundas relacionadas con la figura materna. Aunque no lo verbalicen, e incluso aunque ellos mismos no lo perciban conscientemente, una parte significativa de su identidad y de sus patrones relacionales con las mujeres en la adultez está marcada por la naturaleza de su primer vínculo femenino. El de su madre, una infancia donde hubo carencias emocionales significativas, una madre que fue crónicamente ausente, excesivamente crítica o, por el contrario, abrumadoramente controladora, o una figura materna que, a pesar de su presencia física, nunca estuvo emocionalmente disponible para sus necesidades más profundas. Cualquiera de estas dinámicas puede dejar una impronta indeleble. Y si esa herida primaria no ha sido sanada, si ese niño interior vulnerable no ha encontrado un espacio para su propia curación, entonces, tú no estás saliendo simplemente con un hombre maduro. Estás saliendo de manera simultánea con el niño herido que aún habita en su interior, con todas sus carencias y sus necesidades no satisfechas. Ese niño interior puede manifestarse de diversas formas, cada una con sus propias complejidades y desafíos. Puede aparecer como el dependiente emocional, aquel que requiere de una atención constante e ininterrumpida, que experimenta la sensación de abandono si no le respondes con inmediatez, que hace berrinches emocionales desproporcionados cuando no obtiene lo que desea o espera. O puede ser el rebelde silencioso, aquel que rechaza de plano cualquier manifestación de cariño o ternura, que se siente incómodo y asfixiado ante el afecto genuino, y que se distancia abruptamente justo cuando la relación parece ir bien porque, en su mente, confunde el amor con el control o la invasión. También está el que busca aprobación incesantemente, que necesita ser elogiado, reconocido y validado a cada instante. Y si tú no cumples con esa cuota constante, buscará ese combustible emocional en fuentes externas, a menudo otras mujeres o entornos donde se sienta valorado. ¿Y qué relación tiene todo esto contigo? Pues una relación muy estrecha. Porque si tú eres una mujer empática por naturaleza, amorosa en tu esencia y dotada de una fortaleza interna, es muy probable que sin darte cuenta y con la mejor de las intenciones, te conviertas en esa figura materna no sanada para él. Para seguir profundizando en estas revelaciones y enriquecer tus vínculos, te invito a suscribirte a Código de Atracción. Esta dinámica, si no se reconoce y se gestiona adecuadamente, puede generar una relación profundamente desigual y, en última instancia, agotadora para ti. Te verás en un ciclo donde tú das sin cesar, contienes sus explosiones, comprendes sus silencios y sus arranques, mientras él, sumergido en sus patrones no resueltos, nunca logra crecer ni sanar sus propias heridas. Y aquí permíteme ser muy clara, no es tu responsabilidad asumir el rol de terapeuta de su infancia. Tú no eres su madre. Tu propósito en esta relación no es llenar vacíos emocionales que él mismo ni siquiera ha querido reconocer, mucho menos mirar de frente. ¿Qué hacer entonces ante esta compleja situación? Primero, obsérvalo con detenimiento. ¿Es capaz de hablar con madurez sobre su pasado, sobre la relación con su madre, o evita el tema con evasivas y cambios de conversación? ¿Sabe estar solo y disfrutar de su propia compañía, o se aferra a ti de una manera casi simbiótica, como si fuera su única salvación emocional? ¿Te valora como pareja, como una mujer adulta y compañera en este viaje, o te necesita desesperadamente como una figura que lo calme, que lo tranquilice y que absorba su ansiedad? Segundo, y esto es crucial para tu propio bienestar, establece límites claros y firmes. Está bien y es amoroso acompañar a tu pareja en sus procesos, brindarle apoyo y comprensión. Pero hay una diferencia abismal entre acompañar y convertirte en su terapeuta personal. No lo excuses constantemente con el pretexto de pobrecito, es que tuvo una infancia difícil. Porque sí, es innegable que puede arrastrar heridas profundas de su pasado, pero la responsabilidad fundamental de sanarlas es exclusivamente suya, no tuya. Y tercero, no confundas nunca la compasión, por muy noble que sea, con el conformismo. Puedes entender de dónde provienen sus patrones, puedes sentir empatía por su historia, pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia,
que debas quedarte a vivir indefinidamente en el caos emocional de alguien que no está dispuesto a emprender el camino del cambio, que se niega a hacer el trabajo interno que requiere su propia sanación. Recuerda una verdad inquebrantable: una mujer fuerte y sabia no es aquella que soporta y aguanta absolutamente todo el peso de una relación desigual. Es aquella que posee el discernimiento y la valentía para saber cuándo es el momento de quedarse, de luchar por lo que vale la pena, y cuándo, con la misma determinación, es el momento de marcharse para salvaguardar su propia integridad y bienestar. Porque si él no ha realizado el trabajo interno de sanar sus propias heridas tarde o temprano, esas heridas no resueltas te alcanzarán y te herirán a ti también. La séptima verdad, una verdad a menudo incómoda y dolorosa, es la que muchas mujeres descubren lamentablemente tarde en sus relaciones: la tendencia de muchos hombres a confundir el deseo físico con el amor auténtico. Creen de forma equivocada que si te desean con intensidad, automáticamente te quieren en un sentido profundo y emocional. Piensan que si existe una química innegable en el ámbito íntimo, entonces hay una conexión real y significativa que trasciende lo físico. Y si te buscan para la intimidad, asumen que eso es una prueba irrefutable de que eres importante y fundamental en su vida. Pero la realidad es bien distinta, hermosa. El sexo por sí solo puede ser una expresión pura de deseo carnal, de atracción física. El amor, sin embargo, es una construcción mucho más compleja, multifacética y profunda que va más allá de lo meramente corporal. Y aquí radica la raíz del problema. Una gran parte de los hombres fue educada y condicionada para ser activos, dominantes, masculinos en su expresión más tradicional, pero, paradójicamente, no para ser vulnerables, emocionalmente conscientes o afectuosos en un sentido integral. Por esta razón, la única vía que muchos de ellos conocen, la ruta más accesible y familiar para conectar contigo, es a través del cuerpo. Te buscan ávidamente cuando anhelan la intimidad física, pero curiosamente se muestran ausentes, distantes emocionalmente el resto del tiempo. Se vuelven tiernos, atentos y considerados solo cuando el deseo carnal los invade, cuando la chispa de la pasión está encendida. Sin embargo, desaparecen misteriosamente después de un encuentro íntimo, para luego reaparecer como si nada hubiera sucedido, sin dar explicaciones, sin un atisbo de conexión más allá del momento. Ahí, en esa intermitencia, en esa desconexión, tienes la respuesta a sus verdaderas prioridades. ¿Qué significado tiene esto para ti? Implica, de manera ineludible, que debes dejar de concentrar tu mirada únicamente en lo que sucede en la cama, en la química sexual. Es imperativo que empieces a observar con lupa lo que transcurre fuera de ella, en el día a día, en los momentos cotidianos y en la ausencia de deseo explícito. Él te escucha con atención cuando hablas de tus preocupaciones o tus sueños. Está genuinamente para ti cuando no estás físicamente disponible o no hay oportunidad de intimidad. Se interesa de verdad por tus emociones, por cómo ha transcurrido tu jornada, por tus aspiraciones más profundas. Te cuida, te protege, te atiende incluso cuando no hay contacto físico de por medio, cuando no hay una expectativa de recompensa. Porque una relación que se sustenta exclusivamente en la pasión, por intensa que ésta sea, sin una conexión emocional real y profunda, puede sentirse vibrante y efervescente al principio, pero con el tiempo se tornará ineludiblemente vacía y superficial. Y lo que es aún más doloroso, si tú eres una mujer que ama con la totalidad de su corazón, que se entrega con el alma a sus vínculos, podrías estar invirtiendo toda tu energía y tu ser en una relación donde él solo está verdaderamente presente cuando hay un componente de deseo de por medio. Esto no implica de ninguna manera que él sea una persona malvada o que actúe con malicia. Simplemente significa que posee una visión distorsionada, incompleta o inmadura del amor y de lo que implica una conexión auténtica. Y si no trabaja activamente en sanar y redefinir esa visión, jamás sabrá construir vínculos reales y duraderos que te satisfagan plenamente. Para desvelar las claves de una conexión profunda, no dejes de suscribirte a Código de Atracción. ¿Qué hacer entonces ante esta cruda realidad? Observa. No te fíes tanto de lo que verbaliza o de las promesas vacías, sino de cómo te trata y se relaciona contigo fuera del ámbito del deseo. Te valora y te aprecia incluso sin tocarte. Te cuida y te protege sin pedir absolutamente nada a cambio, sin una agenda oculta. Permanece a tu lado, interesado en tu mundo, cuando el sexo no está en la ecuación, cuando no hay intimidad física de por medio. Porque es precisamente ahí, hermosa, en esos momentos de aparente normalidad o de distancia física, donde se revela la verdadera esencia del amor que él siente por ti, si es que lo hay. Recuerda esta poderosa verdad: el sexo puede, y a menudo lo es, una expresión sublime del amor y de la conexión entre dos seres, pero no es por sí mismo el amor. No confundas la expresión con la esencia. Y tú no estás en esta vida para ser simplemente su escape físico, su válvula de escape para el deseo o su objeto de placer.
Estás aquí para experimentar y vivir un vínculo donde te amen y te valoren en tu totalidad, con tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu alma. Si él no tiene la capacidad de ofrecerte esa plenitud, si su amor se limita a lo superficial, no es que tú estés pidiendo demasiado o que tus expectativas sean desproporcionadas. Es simplemente que él sabe dar y ofrecer muy poco en el vasto espectro del amor verdadero. La octava debilidad, que a menudo se cruza con las anteriores, es la inmensa dificultad que muchos hombres experimentan para pedir ayuda. Han sido educados y condicionados por una idea profundamente arraigada y dañina. Los hombres no lloran, tú puedes solo con todo. Pedir ayuda es un signo de debilidad y falta de virilidad. ¿Y cuál es la consecuencia directa de esta programación tan restrictiva? Que cuando se enfrentan a un problema, por grande que sea, se cierran en banda y no hablan al respecto. Cuando la ansiedad los consume o la tristeza los embarga, la esconden meticulosamente, construyendo muros invisibles a su alrededor. Y cuando la presión se vuelve insoportable, cuando ya no pueden más, la tensión acumulada explota en rabia o, por el contrario, se aíslan por completo, sumiéndose en un silencio impenetrable. No es que no sufran, al contrario, su dolor puede ser intenso y devastador. La cuestión es que no saben cómo manifestarlo, cómo expresarlo de una manera sana. Y menos aún, cómo solicitar apoyo o consuelo sin sentir que su hombría se ve comprometida, sin percibir que están disminuyendo su propio valor. Lo más paradójico y a menudo frustrante para quienes los rodean es que a pesar de su reticencia a abrirse y a comunicar sus necesidades, muchas veces esperan que tú, con tu sensibilidad e intuición, adivines lo que les sucede. Anhelan comprensión sin haberla comunicado previamente, quieren contención emocional sin haberla pedido de forma explícita. Y tú, que posees una sensibilidad innata, una intuición aguda y una capacidad emocional profunda, puedes caer fácilmente en el papel de salvadora. Empiezas a cargar sobre tus hombros su mal humor, su frustración silenciosa, la pesadez de su mutismo, intentando descifrarlo, animarlo, rescatarlo de su propio abismo interno. Hasta que inevitablemente te agotas, te sientes vacía y drenada, porque estás dando mucho más de lo que él mismo está dispuesto a darse a sí mismo, mucho más de lo que él está dispuesto a invertir en su propia sanación. Si buscas entender mejor estas dinámicas y fortalecer tus relaciones, te sugiero suscribirte a Código de Atracción. ¿Qué significado tiene todo esto para tu vida? Significa de manera clara y contundente que si te encuentras en una relación con un hombre que no sabe pedir ayuda, no es tu trabajo ni tu deber transformarte en su terapeuta personal, en su figura materna, ni en su única red de rescate emocional. Es tu responsabilidad ineludible y un acto de amor propio fundamental establecer un límite claro y firme. Estoy aquí para ti, te acompaño y te apoyo, pero tú también debes estar para ti. Tú también debes hacer tu parte. Porque una relación que es verdaderamente sana, madura y equilibrada no se construye desde el desequilibrio, donde uno de los pilares cede bajo el peso del otro. No se trata de que uno arrastre al otro mientras el segundo se deja llevar pasivamente. Se trata de caminar a la par, de avanzar juntos, de crecer en conjunto, de tener la valentía de pedirse ayuda cuando sea necesario y de saber recibirla con humildad y sin vergüenza. Y un apunte importante, no se trata de criticar a los hombres por no saber cómo hacer esto. Se trata de visibilizar una realidad, de poner de manifiesto que esta debilidad emocional no resuelta puede, y de hecho a menudo lo hace, destruir relaciones que podrían ser hermosas y plenas. La verdadera fortaleza, la auténtica masculinidad consciente, no reside en el acto de callar y reprimir, sino en la audacia de atreverse a pedir lo que se necesita, de reconocer la propia vulnerabilidad con humildad y valentía. ¿Qué puedes hacer tú desde tu lugar para fomentar un cambio positivo? Motívalo no desde la presión asfixiante, ni desde el juicio implacable que lo hará sentirse inadecuado, sino desde el ejemplo inspirador y sobre todo desde un profundo amor propio. Ayúdalo a comprender con delicadeza y paciencia que tener emociones, sentirlas y expresarlas no lo hace menos hombre. Hazle ver que pedir ayuda no es sinónimo de fracaso, sino un paso fundamental hacia el crecimiento personal y la sanación. Y si por alguna razón no se siente cómodo o preparado para hablar contigo, al menos sugiérele que busque un espacio seguro donde pueda hacerlo, ya sea con un terapeuta, un amigo de confianza o un grupo de apoyo. Porque tú no estás en esta vida para ser su única vía de escape, su única salida para sus problemas emocionales. Estás aquí para caminar al lado de alguien que también camina por sí mismo, que asume la responsabilidad de su propio bienestar. Recuerda, el amor real y duradero no se edifica sobre el sacrificio unilateral, sino sobre una madurez emocional compartida y un compromiso mutuo de crecimiento. La novena necesidad masculina, a menudo subestimada pero profundamente arraigada, es la de sentirse útil.
Muchos hombres, incluso aquellos que exhiben una sensibilidad notable y una conexión emocional, albergan en lo más profundo de su identidad un deseo y a veces una necesidad imperiosa de sentirse valiosos y de que sus aportes sean significativos. No hablamos únicamente de la capacidad de proveer financieramente al hogar o de tener la habilidad para arreglar objetos. Nos referimos a esa sensación intrínseca de que su existencia tiene un propósito, de que contribuyen de manera tangible, de que son reconocidos y valorados por lo que hacen, por su capacidad de solucionar y de ser un pilar de soporte. Desde su más tierna infancia, innumerables hombres fueron educados con mandatos como: tú tienes que proteger a tu familia, debes ser el fuerte, el que aguanta todo, tú eres el que resuelve los problemas. Y así su autoestima comenzó a construirse, ladrillo a ladrillo, alrededor de su destreza para hacer, para solucionar, para dar, para ser el apoyo inquebrantable de los demás. Entonces, ¿qué ocurre cuando perciben que no pueden cumplir con ese rol autoimpuesto o socialmente asignado? ¿Qué sucede si tú como mujer eres excesivamente independiente, si demuestras no necesitar ayuda con absolutamente nada? O si por alguna razón no reconoces de manera explícita los esfuerzos y las acciones que ellos realizan. Algunos hombres ante esta situación comienzan a sentirse invisibles, superfluos, completamente desconectados de su propósito. Y sin siquiera ser conscientes de ello, empiezan a apagarse internamente, a retirarse emocionalmente de la relación o, lo que es aún más preocupante, a buscar en otros lugares, en otras personas, ese reconocimiento y esa sensación de utilidad que no encuentran en la relación contigo. Pero aquí hay un matiz crucial que debes comprender, hermosa. No es tu responsabilidad hacerlos sentir útiles constantemente, ni estás aquí para inflar artificialmente su ego o para amoldarte a sus inseguridades. No tienes que disminuir tu capacidad o tu independencia para que él se sienta más grande o necesario. Si quieres construir relaciones sólidas basadas en el respeto mutuo, te animo a que te suscribas a Código de Atracción. El verdadero equilibrio en esta dinámica reside en tu capacidad para reconocer genuinamente lo que él hace bien, en expresar tu agradecimiento sincero por sus esfuerzos, en permitirle participar activamente en tu vida y en no usurpar su espacio de acción por querer resolverlo todo tú misma. Porque muchas veces, al encargarte de todo sin darte cuenta, le estás enviando un mensaje implícito y a veces devastador: no te necesito. Y no se trata de que debas necesitarlo para amarlo, pues el amor verdadero no se basa en la necesidad. Pero todo ser humano, sin importar su género, anhela sentirse significativo, esencial, valioso en la vida del otro. Por lo tanto, el cambio fundamental se halla aquí. Permítele aportar, pídele ayuda cuando genuinamente la necesites, valora sus acciones y sus contribuciones sin volverte dependiente de ellas, y sobre todo no lo cargues con el peso total de tu vida, ni con la resolución de todos tus problemas. Eso no es amor verdadero, es agotamiento unilateral. Una mujer verdaderamente inteligente posee la sabiduría y la fortaleza para caminar sola, para ser autónoma e independiente. Pero una mujer sabia además sabe compartir el camino, sabe permitir que otros contribuyan y sean parte de su viaje, sin por ello perder su propia identidad o su esencia. Recuérdalo siempre. No estás en este mundo para que te resuelvan la vida, pero tampoco para ser la única que da, la única que se sacrifica, la única que lo hace todo. El amor genuino y duradero se edifica entre dos personas que se sienten útiles, que se valoran recíprocamente y que se sienten libres de ser ellas mismas, sin dejar de aportar al vínculo. La décima y última debilidad, pero quizás una de las más frustrantes para nosotras, las mujeres, es la simple verdad de que muchos hombres no siempre saben lo que sienten. Esta es una realidad que, si la entendemos bien, puede transformarse también en una fuente de profunda compasión. No es que no te quieran o que estén jugando deliberadamente contigo. Es que de manera genuina y a menudo inconsciente carecen de claridad emocional. Desde su más tierna infancia, la sociedad les inculcó la idea de que mostrar cualquier tipo de emoción es una señal inequívoca de debilidad. Les enseñaron que debían ser fuertes, silenciosos, estoicos, y que debían aguantar cualquier embate sin un solo quejido. Así, sin las herramientas adecuadas, sin modelos emocionales saludables y sin un acompañamiento apropiado, muchos hombres crecieron con un mapa interno incompleto, con un GPS emocional averiado que les impide identificar y nombrar sus propios sentimientos. Cuando intentan expresar algo, a menudo confunden el amor con el miedo a la soledad, el deseo carnal con el apego emocional, o el cariño superficial con una costumbre arraigada. No logran distinguir con nitidez entre lo que verdaderamente sienten por ti y lo que ellos esperan sentir, o entre lo que desean intensamente y lo que genuinamente aman desde lo más profundo de su ser. ¿Qué implicaciones tiene esta falta de claridad para ti?
Significa que no puedes exigirles una claridad emocional que ni siquiera ellos mismos poseen. No puedes esperar que te ofrezcan palabras precisas, definiciones exactas o actitudes coherentes si ellos mismos aún no han logrado dárselas a sí mismos. A veces sus silencios prolongados, sus dudas recurrentes, sus cambios de humor inexplicables o sus contradicciones flagrantes no son una muestra de desprecio hacia ti, sino un reflejo de su propia confusión interna. No saben cómo navegar las turbulentas aguas de sus propios sentimientos, y mucho menos cómo comunicarlos con la honestidad y la fluidez que tú anhelas. Esta situación puede ser, sin duda, agotadora y profundamente dolorosa para ti, porque lo que más deseas es una conexión genuina y una seguridad inquebrantable en el vínculo. Pero recuerda que la claridad emocional es un proceso gradual, una travesía que requiere tiempo, introspección profunda y, en muchas ocasiones, la guía y el apoyo de ayuda profesional. No es tu responsabilidad ni tu deber hacer que él entienda sus propias emociones. Esa es una tarea personal. Sin embargo, sí es tu derecho inalienable establecer límites claros y firmes cuando esa confusión se transforma en desconsideración hacia ti, en falta de respeto o en una negligencia emocional que te lastima. El cambio fundamental en tu perspectiva reside en aceptar que él puede estar perdido en el laberinto de sus emociones, sin que eso constituya un ataque personal dirigido hacia ti. La paciencia es, sin duda, una virtud necesaria en estos casos, pero debe estar acompañada de límites innegociables. Tú mereces a alguien que, aunque no sea perfecto ni posea una claridad absoluta desde el inicio, esté genuinamente dispuesto a crecer, a trabajar en sí mismo y a entenderse mejor para poder amarte de una forma más plena y consciente. Porque el amor sano no es solo un sentimiento efímero, es también una profunda responsabilidad emocional. Una mujer fuerte y consciente sabe que no puede arreglar a nadie, que la sanación es un camino personal. Pero sí puede elegir, con sabiduría y determinación, estar con alguien que se comprometa activamente a trabajar en sí mismo, a evolucionar, a ser una mejor versión de sí. Porque el amor que construye un futuro sólido y prometedor es aquel donde ambos entienden y son capaces de expresar, con la mayor honestidad posible, lo que sienten. No pierdas tu preciada paz y tu energía esperando una claridad emocional en quien aún no la tiene. Pero tampoco cierres la puerta de tu corazón a quien, con valentía, lucha por encontrarla, por descifrar su propio mundo interior. Si quieres saber cómo comunicarte de forma efectiva y construir relaciones duraderas, te invito a que te suscribas a Código de Atracción. Querida mujer, escucha con atención esta última verdad que te entrego. Saber todo esto que hemos desgranado en profundidad, cada una de estas debilidades masculinas, no tiene como propósito justificar sus errores, excusar sus faltas o mucho menos fomentar que te quedes estancada esperando pacientemente a que ellos cambien, si es que ni siquiera tienen el deseo genuino de hacerlo. De ninguna manera, este conocimiento, esta revelación profunda de la psique masculina, es una herramienta formidable para que dejes de idealizar sus vacíos emocionales, para que dejes de romantizar sus fragilidades y sus puntos débiles. Es para que jamás caigas en la trampa de creer que todo en una relación se resuelve únicamente con amor, con el paso del tiempo, o con la esperanza ingenua de que, por arte de magia, todo se arreglará por sí solo. Cuando comprendes las debilidades masculinas, cuando las ves con claridad meridiana, aprendes a mirar a los hombres con una compasión más profunda. Sí es cierto, pero, y esto es fundamental, también con los ojos bien abiertos, con discernimiento y sin filtros. No los juzgas sin conocer su historia o sus batallas internas, pero tampoco te permites, bajo ninguna circunstancia, ser lastimada una y otra vez esperando que ellos te den lo que sinceramente no saben dar, o lo que ni siquiera ellos mismos tienen claro cómo ofrecer. La vida y el amor no deberían ser un campo minado de confusión, de suposiciones dolorosas o de sufrimiento constante. Tú mereces claridad, respeto y verdad en cada interacción y en cada vínculo que forjes. Mereces a un hombre que, a pesar de sus propias sombras, de sus miedos y de sus heridas, esté dispuesto a trabajar incansablemente en ellas, a crecer y a caminar a tu lado con la más profunda honestidad. Si todo este conocimiento te brindó una claridad que hasta ahora te eludía, si te ayudó a comprender una perspectiva que nunca antes habías contemplado, dale un me gusta a este video ahora mismo, y lo más importante, suscríbete a Código de Atracción para que nunca jamás te pierdas lo último en sabiduría para tus relaciones. Déjame en los comentarios cuál de estas revelaciones te resonó más, o cuál de estas debilidades reconociste en alguien de tu vida o incluso en tu propia historia. Este espacio es para sanar, para crecer, para entender y para elegir cada paso desde la más profunda conciencia. Aquí no hay juicios, solo verdad, amor propio y un inmenso poder femenino esperándote. Nos vemos en el próximo video.